Buenas noches, el día de hoy estaremos analizando un panel de discusión muy interesante. Yo soy la coordinadora de este panel, mi nombre es Saraí Reyes Rodríguez y me permitiré presentar a mis compañeros panelistas, Abelardo Juanche Gabriel, Patricia Calderón Montiel, Aranza Mesa Nava y Oscar Uriel Reyes Vélez, especialistas en este tema que vamos a tratar. El tema principal de este panel es los fundamentos psicológicos de la resiliencia. Durante este panel estaremos analizando varios subtemas. El primero es el psicoanálisis y humanismo, dos teorías de la influencia. El segundo es la psicología positiva y el tercer subtema que estaremos abordando en este interesante panel de discusión es la teoría del aprendizaje social de Bandura. Y por último, pero no menos importante, la teoría del apego de John Bowlby. Me gustaría empezar con el primer subtema que nos va a estar ayudando Abelardo. ¿Estás ahí? Sí, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué nos puedes decir de el psicoanálisis? ¿Qué es el psicoanálisis? Muy bien, primero tenemos que partir sobre quién desarrolló este concepto, esta teoría. Y es Freud, quien es considerado como el padre del psicoanálisis. Él decía que los primeros conflictos determinan en parte el funcionamiento del adulto. Y el psicoanálisis supuso una ruptura con la línea dominante al considerar que para interpretar nuestros propios actos hay que considerar un conjunto de mecanismos inconscientes. El objetivo del psicoanálisis es investigar aquellos contenidos psicológicos que, permaneciendo en una etapa, digamos, inconsciente, afectan el comportamiento y la personalidad de los sujetos, lo que se manifiesta en distintas formas, lo cual puede ser ansiedad, sueños y lapsos, entre otros. Sí, así es. Esa teoría implica, el psicoanálisis implica diferentes factores, como lo acabas de mencionar, pero ¿existe algún factor que influya desde el punto de vista del psicoanálisis para obtener un poco de liberación entre las adversidades? Y igual como te vine diciendo acerca de Freud, él aclara que desde la perspectiva del psicoanálisis, el humor no solo tiene algo liberante, sino también conserva lo grandioso y exaltante, por lo cual el humor ayuda al yo a aceptar la situación de algún problema. Es decir, el humor es algo como una especie de escape para poder controlar los problemas que se nos presentan. Muy bien, así es. Algunas veces esta manera es una forma de expresar, pero ¿cómo percibe a las personas inseguras el psicoanálisis y qué vínculo considera fundamental para enfrentar estos problemas que puedan surgir? Bien, se plantea una teoría bastante interesante, la cual es planteada por Cyrulnik en el 2003, la cual hace referencia a las personas inseguras, y es que él dice que este tipo de personas presentan cierta dificultad para organizar su mundo sensorial, lo que a la luz del humanismo se conoce como un déficit para organizar las experiencias, y en el psicoanálisis como una debilidad yoica para enfrentar al mundo. También hace alusión al papel fundamental que juega el vínculo afectivo surgente de la relación madre e hijo en la resiliencia.
es decir, para poder enfrentar los problemas. Y con base a la evolución de las personas, el vínculo afectivo de distinta índole proporciona una herramienta para enfrentar la adversidad y de esta forma ser resiliente. Y lo vemos claro desde la niñez, el cariño, el afecto de una madre, pues es un apoyo fundamental para, para los niños, ya que están en una etapa bastante vulnerable, y el afecto de la madre los ayuda a, a salir, a superar distintos problemas, pero con el tiempo el, el afecto de distintas personas pues va cambiando, ¿no? Tanto de la madre, de alguna pareja, de los propios amigos, de algún maestro, de algún otro familiar, etcétera. Todos esos cariños, toda esa afectividad son herramientas fundamentales para poder ser resiliente. Así es, exactamente. El lado afectivo que se muestra durante nuestras etapas de desarrollo juega un papel muy importante dentro de estos fundamentos psicológicos de la resiliencia, pero aquí también entra otro tema de qué es el humanismo. Muy bien, el humanismo podría decirse que es una teoría que explica que la resiliencia está asociada con los conceptos tales como la autorrealización y la dimensión espiritual del hombre. Así es, pero entonces, ¿a qué hace alusión el enfoque humanista? Hace alusión que el ser humano, en medio de sus situaciones complicadas, es capaz de entender el dolor de otros y reconocer que no solo él ha podido superar su propio dolor, sino que otros también lo han hecho. Es así como en esa teoría del humanismo hace hincapié a la dimensión espiritual, que la consideran como la capacidad del ser humano de ser resiliente, ya que le da la posibilidad de confrontarse con lo social, lo corporal e incluso lo psíquico. Dicho todo esto, la resiliencia es vista como un proceso que pretende enfrentar los eventos adversos y encontrar en esto sentido a la existencia mediante la autorrealización. Es decir, el humanismo trata de considerar precisamente a todas las personas como humanos, de saber que todos van a pasar por algún momento difícil en sus vidas y pues nosotros debemos de tener esa empatía con los demás y poder ayudarlos de cierta manera para que puedan ser unas personas resilientes y con ello puedan superar estas, estos problemas que se les presentan de distintas maneras, claro que siempre con la ayuda profesional o afectiva de los demás. Así es, precisamente. Bueno, nos encantó ver su participación, de la influencia que tiene esta teoría del psicoanálisis y el humanismo dentro de como fundamentos psicológicos de la resiliencia. A continuación vamos a pasar al segundo tema muy interesante que es la psicología positiva. Este es otro de los fundamentos psicológicos de la resiliencia. Este tema estará abordado por la panelista Patricia Calderón y nos gustaría que nos definiera cómo es que surge esta psicología positiva. Sí, claro. Buenas noches. Bueno, primeramente, el desarrollo teórico e investigativo que ha denominado principalmente a la psicología a lo largo del tiempo se ha centrado más que nada en las emociones negativas y en la debilidad humana en general. Esto da lugar a un marco disciplinar sesgado hacia lo patogénico, un aspecto que ha incidido en que la psicología sea identificada como psicopatología o psicoterapia. Sin embargo, pues en los últimos años se ha venido produciendo un cambio en esta investigación de la psicología, el cual evidencia una tendencia a abordar las variables positivas y preventivas en lugar de estos aspectos negativos y patológicos que se venían estudiando tradicionalmente.
La psicología ha hecho pues progresos significativos en el diagnóstico y en el tratamiento de algunos trastornos psicológicos. Se ha ocupado de hacer que las personas sufran menos, por así decirlo. Sin embargo, pues las tasas de prevalencia de los trastornos depresivos ha aumentado hasta 10 veces durante el siglo XX y esto se ha transformado incluso en una patología adolescente. Es por eso que el término de psicología positiva surge y ha sido desarrollado también por Martin Seligman. Este fue un investigador o es un investigador que habiendo dedicado gran parte de su carrera al trastorno mental y al desarrollo de conceptos como la intervención aprendida, pues ha dado un giro radical en su orientación, elaborando y promoviendo una concepción más positiva. Pero, ¿qué es la psicología positiva? Bueno, la psicología positiva consiste más que nada en un estudio científico de las fortalezas y las emociones de las personas. Es una rama que promueve el estudio de los aspectos que la psicología convencional pues ha dejado atrás en el olvido. En definitiva, también como el estudio científico de virtudes humanas, las cuales permiten adoptar una perspectiva mucho más abierta respecto al potencial humano, a sus motivaciones y a sus capacidades también. La psicología positiva tiene como objetivo principalmente mejorar la calidad de vida y prevenir la aparición de trastornos mentales. No confía en sueños dorados, tampoco en utopías, en espejismos, en fe, en el autoengaño. Tampoco se trata de un movimiento filosófico ni espiritual. No se trata tampoco de la negación del sufrimiento ni de los aspectos negativos de las personas, sino que más bien adopta pues el método de la psicología científica tradicional y amplía su campo de actuación, distanciándose de los dudosos métodos de autoayuda, de filosofías espirituales. El campo de la psicología positiva a un nivel subjetivo refiere a las experiencias de las personas. Se divide en los tres tiempos, en el pasado, el cual está el bienestar, la alegría, la satisfacción. En el futuro tenemos la esperanza y el optimismo y en el presente el fluir y la felicidad. A un nivel individual se refiere a los rasgos individuales positivos de las personas, es decir, su capacidad de amar, su vocación, la perseverancia, el perdón, la originalidad, su visión de futuro, espiritualidad, talento, sabiduría. Y a un nivel grupal refiere más a las virtudes cívicas y a las instituciones, como lo son la responsabilidad, el altruismo, la moderación, la tolerancia, demás. Pero, ¿de qué se ocupa la psicología positiva en sí? Vimos cómo ahorita nos explicó qué es, en qué consiste y todo, pero ¿de qué se ocupa la psicología positiva? Bueno, Martin Seligman menciona que la psicología positiva tiene tres objetivos. El primero es que debe ocuparse no solamente de las debilidades humanas, sino también de las fortalezas de la persona. Se debe también de ocupar en construir las fortalezas, así como se enfoca también en reparar los daños. Debe estar interesada en las mejores cosas de la vida, así como en hacer plena la vida de las personas normales, fijándose en los genios y estimulando sus grandes talentos. Las técnicas que surgen de la investigación en psicología positiva vienen a apoyar y a complementar las que ya existen. Gracias a la investigación teórica en torno a esta área, el abanico de la intervención se verá ampliamente enriquecido. En este sentido, pues la relación de variables como el optimismo, el humor o las emociones positivas en los estados físicos de salud se alzan como uno de los puntos claves de la psicología positiva.
El objeto de este interés no es otro que aportar nuevos conocimientos acerca de la psique humana, no solo para ayudar a resolver los problemas de salud mental que pues adolecen a las personas, sino también para alcanzar una mejor calidad de vida y bienestar. Todo esto sin apartarse nunca de pues la metodología científica de toda la ciencia de la salud. Es interesante el ver cómo esta psicología se ocupa de las debilidades, de ayudar a sobrellevar los distintos problemas que se enfrentan en la vida diaria, pero existen algunos pilares. ¿Cuáles son estos pilares de la psicología positiva? Sí, mira, en la revista americana psicológica, coordinada por el autor de este concepto, de esta ciencia, por Seligman, que tenía como título, pues, Psicología Positiva. En esta se reunían artículos científicos relacionados con la felicidad y con la motivación intrínseca, y con las ilusiones positivas, también con la sabiduría, el talento, mecanismos adaptativos como lo son la creatividad, el desarrollo humano óptimo. Y posterior a todo esto se acordaron pues los pilares básicos de la psicología positiva, el cual está en el estudio de las emociones positivas, de los rasgos positivos y de las instituciones positivas. A esto nos surge una pregunta muy importante que dice, ¿qué hace que una vida sea plena y cuáles son los caminos para conseguirla? Bueno, según Seligman, existen tres vías de acceso para alcanzar una vida plena. Primero, y que es el primer pilar, es la ruta a través de las emociones positivas, o en términos del autor, que menciona la vida placentera. Esta vía es quizá la más conocida y responde a la noción más comúnmente extendida de felicidad. Consiste más que nada en incrementar la mayor parte del tiempo la cantidad de emociones positivas para ser feliz. Sin embargo, este acceso a la felicidad pues tiene dos limitantes importantes. En primer lugar, pues el nivel de emocionalidad positiva, que está muy ligado a la personalidad y a los componentes genéticos heredables. La ciencia dice que todas las personas nacemos con cierta predisposición genética para la felicidad. Esto es en un 40 o 50%. Y otra de las limitantes también es que ocurre un fenómeno que se denomina adaptación hedónica o habituación. Es cuando las personas se habitúan rápidamente a las emociones positivas y resulta necesario incrementar el monto de estas emociones de forma permanente hasta un punto tal en que el incremento ya no causa mayor felicidad. El segundo pilar o la segunda ruta tiene que ver con el compromiso. El placer se deriva del compromiso con la tarea efectiva y con la capacidad de experimentar el flow, por así decirlo. Se alcanza este estado cuando una actividad absorbe al sujeto y tiene la sensación de que el tiempo se detuvo. Tal vez pueda alcanzarse mediante algún desafío en el trabajo, mediante la lectura de algún libro, al tocar algún instrumento. Es necesario que para alcanzar este estado, la tarea que se proponga hacer no sea ni aburrida ni estresante. Esta es una actuación entre las habilidades personales y entre las características que tiene la tarea que se realiza. Si se es consciente de las fortalezas personales al aplicarlas en una tarea concreta, pues se alcanza esa conexión tan particular denominada compromiso. Este no se da de primera mano como lo son las emociones positivas, sino que requiere de un esfuerzo y de trabajo también. Y por último, la tercera ruta o el tercer pilar es la vida con significado. Esta tiene que ver más que nada con la búsqueda de sentido y eso pues solo se puede entender en un contexto global mucho más amplio. Es la aplicación de las fortalezas personales para el desarrollo de algo más importante y amplio de uno mismo. Es pues poder aplicar las fortalezas para ayudar a los demás y hacer que estos puedan desarrollar sus potenciales.
Generalmente este proceso se da a través de las instituciones. ¿Cuáles son estas? Pues bueno, son la familia, el trabajo, la escuela, la comunidad. Y bueno, esto consiste en poner la capacidad que uno tiene al servicio de los demás para obtener un significado vital como resultado de este proceso. Entonces, a modo de conclusión, estos tres pilares en términos generales se destaca primero que es la vida placentera, la cual da lugar al estudio de las emociones positivas, la vida comprometida, que está relacionada con el estudio de las fortalezas, las virtudes personales, y la tercera, que esta se relaciona con las instituciones positivas, como ya mencioné antes, la familia, por ejemplo. Así es, y vemos precisamente cómo estos pilares hacen alusión al objetivo de la psicología positiva, que viene siendo mejorar la calidad de vida, a través de prevenir estos trastornos y fortalecer las emociones. Fue muy interesante escuchar los conceptos, todo el conocimiento que usted tiene sobre la psicología positiva. Me gustaría pasar al siguiente tema, que es la teoría del aprendizaje de Bandura. Este tema nos estará abordando el panelista Óscar Uriel Reyes Vélez. Hola, buenas noches. Muchas gracias por darme la palabra. Es que la teoría de Bandura tiene un punto central, tiene un punto de partida de su pensamiento psicológico, inclusive psicopedagógico, y es que Bandura parte del pensamiento conductista esquiniano. ¿Qué es el conductismo? Habla del apartado psicológico de la conducta, todos los procesos que van desde los sentidos hasta el aprendizaje cognoscitivo. Bueno, y lo que él realiza es una crítica tan dura que incluso casi pone en jaque la misma teoría de Skinner. Y es que se centra todo su pensamiento en el aprendizaje de los seres humanos y no tanto los sentidos o la recepción de los sentidos como lo que estaba idealmente teorizado por Skinner. Es decir, Bandura parte de, por así decirlo, un maestro, un pensamiento psicológico en el cual, por así decirlo, nadie tiene en duda, pero él viene y lo pone todo patas arriba, como decimos. Así es, ese es el punto de partida de este pensamiento de la teoría del aprendizaje de Bandura, pero ¿de qué trata el experimento del muñeco bobo, como se conoce comúnmente? ¿Nos puede hablar sobre eso? Sí, el muñeco bobo, bueno, para ponerles un poquito de contexto, el muñeco bobo fue un trabajo realizado por Bandura en el siglo pasado, el cual demostraba que el ser humano aprende por imitación. Y es que este consistía en que unos niños veían un video de un adulto, un adulto hombre, un adulto mujer, que golpeaba a un muñeco inflable que era un payaso que tú le pegabas y este payaso podía irse para atrás, para un lado, pero no caía. Era, por así decirlo, su masa estaba proporcionada para que no cayera al suelo, sino que siguiera de pie, por así decirlo. Y es que los niños, después de ver este video, los niños imitan las actuaciones violentas de los adultos y las replican frente al muñeco con las mismas cosas que estos adultos hacían. Si veían que el adulto lo golpeaba, los niños golpeaban al muñeco. Si veían que usaba un martillo y golpeaba al muñeco con el martillo, lo utilizaban también ellos. O si veían que los adultos, hombre y mujer, al adulto hombre o el adulto mujer, gritaba al muñeco, los niños también lo hacían. Niños, estamos hablando en general, niños varones, niñas mujeres, los dos, por los dos lados. De hecho, esto fue tan
grande el experimento, que esto fue la razón por la cual puso en jaque toda la teoría de Skinner. Fue tan grande que ya vino después Bandura a decir que este ya era un nuevo significado, un nuevo paradigma, mejor dicho, al planteamiento de Skinner. Y ya es aquí donde Bandura se convierte en el psicólogo más referenciado de todas las investigaciones psicológicas en el mundo. Así es, pero ¿cuáles son las conclusiones a las que llega Bandura después de todo esto? Sí, creo que no me expliqué muy bien el por qué puso en jaque y todo eso. Y es que, mira, llega a la conclusión, Bandura, de que el ser humano no es una hoja en blanco. El pensamiento de Skinner o el pensamiento conductista que hablaba de la conducta decía que todos nacemos como una hoja en blanco y ya es a través de la sociedad, a través de la familia que condiciona nuestra conducta. Pero aquí Bandura dice que no, los niños no nacen con una mente en blanco, los niños ya saben cosas. Y es que a través de esas cosas es que se adquiere nuestro conocimiento a través de los sentidos dentro de un ambiente conductista. Sí, la teoría de Skinner no estaba mal o no era incorrecta de todo, sino que se plantearon en un punto que, digámoslo así, solamente se encasillaron y Bandura lo expandió. También Bandura dice que el ser humano y sobre todo las primeras edades de la vida aprenden mediante la observación e imitación de los demás, viendo en ello una posible adquisición de conocimiento o habilidades que le ayuden a desarrollarse plenamente. Y esto fue la conclusión o el punto de partida donde Bandura se convirtió en uno de los psicólogos más exitosos a nivel internacional. Esto sería hasta donde yo sé, todo parte de Bandura. No sé si se quiera platicar un poco sobre ello. Sí, es muy interesante ver cómo todos estos fundamentos que nos menciona hacen enfoque a todo este modelo que viene siendo la psicología de la resiliencia, pero existe otra teoría del apego que es la de John Bowlby, que nos va a estar hablando la panelista Aranza Mesa. Sí, claro. Primeramente, sí, adelante. Primero me gustaría que nos definiera qué es el apego. Sí, pues el apego hace referencia a una relación donde hay un intercambio de placer. Es decir, que en esta relación se brinda un cuidado, hay seguridad y hay confort sobre todo. Todo esto pudimos saberlo gracias a John Bowlby, que fue de hecho el creador de esta teoría y el que ha hecho la investigación más profunda sobre este tema. Él lo definió como una conexión psicológica duradera que se forma de manera natural en el ser humano. Todos lo tenemos y no es malo, como se cree, sino que es algo normal y sano, dependiendo, claro, de cómo se forme o de qué tipo de apego se forme. Porque no sé si ustedes ya se lo habían preguntado antes, pero ¿qué es lo que sabemos sobre el apego? Usualmente conocemos del apego que es algo malo y lo vemos más que nada o hemos oído hablar mucho de él en las relaciones amorosas. Y siempre decimos que no, el apego es malo. Bueno, pues el apego, viéndolo desde este punto de desarrollo humano, se refiere a esta relación que se crea en el primer año de vida. Y él decía que el tipo de apego que se iba a formar dependía de esta etapa. Entonces, digamos que sí tiene una relación, pero no es nada más lo que se piensa ahora, que se ve nada más la superficie, que es esa parte donde ya tenemos tal tipo de apego. Y no, todo eso viene desde nuestro primer año de vida. Entonces es algo muy importante y sobre todo natural. El apego no es malo, simplemente es algo que se desarrolla en todos los humanos de manera biológica. Es algo que ya estamos
dispuestos o predispuestos a desarrollar. Y si no lo tenemos de una forma segura, se desarrollan otros tipos de apego que no son tan favorables para la persona, para su crecimiento y para su desarrollo, que ya veremos más adelante. También él postuló que pues precisamente lo comenté, de que en la infancia determinaba cómo iba a ser nuestra personalidad, si iba a ser normal o anormal. Y esto él lo investigó o lo pudo comprobar al investigar a niños con casos de abandono, de maltrato o que habían robado, que habían estado en delincuencia. Y todos ellos demostraban que no habían tenido un buen vínculo con su cuidador, no habían tenido un buen desarrollo de su apego, incluso algunos ni lo tenían. Entonces, era por esto que ellos tenían un colapso en sus mecanismos para tolerar la frustración, eran desconfiados, agresivos, controladores, todo con reversión de los roles familiares. Y también, por lo mismo, presentaban problemas en su escuela, falta o falla de las capacidades sociales y cognitivas. Entonces, todo viene desde ese punto. Sí, es interesante ver cómo esta teoría del apego genera varios conceptos que ahorita pudimos identificar, que viene siendo la relación emocional que existe en la primera etapa de la vida, pero ¿cuáles son las características del apego? Sí, claro, en sí que las voy a mencionar, nada más que me faltó mencionar algo. Ahí se refiere que el apego se forma en relación con su cuidador, no tiene que ser necesariamente la madre. Claro que es muy importante que un niño tenga su figura paterna y su figura materna, pero si no está alguno de ellos o incluso si no está ninguno, no pasa nada. Aquí lo importante o lo que menciona es que debe haber una persona que el niño identifique como su cuidador, ya sea su abuelito, su abuelita u otra persona, pero que sea alguien que esté ahí, presente en esos primeros años de su vida, que no sea alguien que esté y luego ya no. Tiene que ser alguien constante y es precisamente de lo que voy a hablar, las condiciones o las características para el apego, o más bien para el que haya un apego seguro. Para esto tiene la conexión o el vínculo tiene que ser estable y duradero, lo que mencionaba, es decir, que hay un proceso continuo de vinculación. Tiene que ser predictivo, es decir, que el niño tiene que saber que la persona, que es su cuidadora, va a estar ahí para él. Tiene que saber que lo va a ayudar, que lo va a apoyar, sentirse seguro de que esa persona va a estar ahí para él. También tiene que haber una sensibilidad materna, es decir, que haya una empatía del cuidador hacia el niño. No importa si no es precisamente la madre, sino simplemente que tenga ese cariño, esa empatía por el niño. Es por eso que, por ejemplo, a veces las personas creemos que los primeros años, pues, son los bebés que no se dan cuenta, que no pasa nada, ay, no pasa nada, si hoy lo dejo con mi amiga y otro día lo dejo con otra amiga y así, pero eso está mal, porque entonces el niño no va a desarrollar de una buena forma su apego. Y pues entiende, ¿no? A veces hay situaciones de madres solteras o incluso madres solteras que trabajan y tienen que dejarlo con alguien, pero es muy importante tomar en cuenta esto, porque realmente los estudios han demostrado que se afecta, que sobre todo en los primeros años de vida, que no tengan esa figura, porque si nos damos cuenta, desde los primeros meses, los niños empiezan a reconocer quiénes son las personas de su entorno. A lo mejor no lo dicen ya hasta el año o 2 que empiezan a, por ejemplo, si tienen a su papá y a su mamá, pues muchos vemos, ¿no? Que están ahí repitiéndole de que mamá, papá, y ya el niño, conforme va desarrollando también sus habilidades del habla, ya después él va diciéndoles así, mamá, papá. Me ha tocado ver, la bebé de una amiga, que todavía está muy chiquita, le dice papá, pero con el tiempo ella va a ir identificando que es su mamá. Entonces, aunque parezca que no, los niños van absorbiendo todo lo que les enseñamos, mucho más en esa edad, incluso aunque se vea que no hablan o que no entienden.
y son como una esponja los niños. Y sobre todo, en este primer año es muy importante que se consolide ese apego seguro. Entonces, es necesario hacer conciencia de que pues los niños o los bebés, desde que nacen, tienen que tener una persona estable, una persona que esté ahí para ellos, independientemente si la madre o el padre no puede cuidarlo. Debe de haber alguien que esté al pendiente de él y que lo auxilie por si tiene alguna necesidad. Sí, supongo que después de toda esta estructura de teoría del apego, existen diferentes tipos. ¿Cuántos tipos de apego existen y cuáles son? ¿Nos podría mencionar? Sí, claro que sí. Originalmente existían 3, que es el apego seguro, el apego inseguro evitante y el apego inseguro ambivalente. Pero para finales de los 80, Mary Main y George Salomon encontraron varios casos que no correspondían a ninguno de estos 3 tipos, así que postularon otro, que es el apego desorganizado. Así es, pero ¿en qué consiste cada tipo de apego? Sí, el apego seguro, que es el ideal que deberíamos desarrollar todos los niños, es el que se da en base a la confianza de que el cuidador estará disponible y que va a responder en caso de que el niño lo necesite. Es cuando la madre o el tutora, está comprometido con la crianza del niño, donde sí hay sensibilidad materna, además. El siguiente tipo de apego es el inseguro evitante. Se trata de que la madre es algo apartada con el bebé y reemplaza el afecto con algún objeto. Esto pasa cuando la madre o el cuidador quiere hacer independiente al niño, que la necesite lo menos posible y que desarrolle conductas autónomas. Sin embargo, en esta etapa, y más por parte de la persona que se trata, es más sano y conveniente un apego seguro, porque ahorita realmente en esa etapa no es necesario que el niño desarrolle esas conductas autónomas. Eso lo puede ir desarrollando después, conforme va creciendo, pero en ese momento lo que se necesita es que la persona esté ahí. Es como, por ejemplo, lo de que se aparta del bebé y cuando necesita un afecto lo reemplaza por un objeto. Es como, por ejemplo, cuando se ponen los bebés a llorar, que la quieren, ay, quiero mamá. Y la persona lo que hace, a lo mejor está ocupada, está trabajando o cualquier otra cosa, y lo que hace es darle un distractor. Le da un distractor para que no lo necesite en lugar de tal vez incluirlo en sus actividades, y es ahí cuando suceden estas cosas. Otro tipo de apego es el inseguro ambivalente. Se da cuando la madre o el cuidador son inconsistentes con sus cuidados, confundiendo al niño. Es decir, puede ser que se esté tomando 2 posturas. Una, que lo sobreprotege, creando dependencia y siendo intrusiva en su vida, y otra que a la vez es muy fría. De esto tengo el ejemplo de un familiar, de un familiar que con su hijo, a veces cuando el niño se portaba mal, esta persona lo consentía, como que lo sobreprotegía y decía, no, mi hijo no hizo nada. Y el punto es de que el niño no salía regañado cuando lo necesitaba y después se mostraba un poco grosero. Pero en ocasiones, que yo creía que era totalmente innecesario, era muy, muy dura con él, o sea, que dejaba algo fuera de lugar, hasta le pegaba. Era como muy raro esto, yo sentía que era una relación bipolar, yo decía, pues le va a hacer daño al niño. Y con el paso del tiempo, pues se ve que hay una inestabilidad en esa persona, en ese familiar que tengo, en ese niño. Entonces, tiene que haber como una coherencia con lo que se hace, porque
eso de tener dos posturas confunde mucho al niño y hace que se dé este apego inseguro ambivalente. Y por último, el más reciente tipo de apego que se descubrió es el desorganizado, que también habla de que se tiene dos tipos de crianza. Una que es atemorizante o atemorizada, es decir, una conducta abusiva e impredecible, ya que a veces está ausente o toma la conducta como de forma abusiva, toma el control de forma mala, o sea, no sabe reaccionar o está ausente. Esa es la otra, que, por ejemplo, la anterior, lo que hacía es que en una lo consentía, por una parte lo consentía y por la otra lo regañaba. Y en esta, digamos que es como que por una parte lo regaña y por otra no le interesa. Es decir, no está al pendiente de lo que pasa en la vida del niño. Entonces, esto también crea un tipo de apego que va a causar repercusiones en el desarrollo del niño. Lo que él dice es que pues es imposible que un niño no tenga una figura de apego, porque necesita vínculos de seguridad. Es más que nada una relación biológica para la cual estamos predispuestos. Entonces, estamos predispuestos, por eso a lo largo de la vida influye directamente con nuestra capacidad de relacionarnos. Entonces, por esto es que lo más importante o lo ideal es que el apego que desarrollemos todos sea el seguro. No importa si no es de nuestro padre o nuestra madre, pero sí es muy importante porque yo creo que a veces uno no entiende cómo es que suceden estas situaciones, de que cómo un padre puede tener esos tipos de apego que no aporta nada, porque yo creo que cuando pues los padres están comprometidos con el niño, cuando los padres ya asumieron su rol, yo creo que hacen todo lo posible porque tengan un apego seguro. Y claro, pues hay dificultades como en todo, pero sí es muy importante reforzar este conocimiento de que en el primer año tiene que haber alguien que esté ahí disponible para el niño, que lo esté ayudando, que lo esté acompañando, que esté ahí para él, para que puedan desarrollar este apego seguro y crecer de forma normal y sin ningún problema de tipo social. También, pues bueno, como ya había comentado, desde los primeros meses de la edad de la vida se notan las diferencias en la conducta de los vínculos y la sensibilidad que hay en el cuidador para captar las señales del bebé es lo que también predice la calidad que hay entre ese vínculo. Entonces, como conclusión, bueno, quiero retomar el punto de que, no sé si habían escuchado, que en las relaciones amorosas hay un apego ansioso, apego evitativo y apego seguro, que es casi exactamente los que les mencioné aquí. Y es precisamente por esto que mencionaba John Bowlby, que es que este tipo de apego se determina en esa etapa, precisamente. El cómo nos vayamos a relacionar se determina en el primer año de vida del bebé, de 0 a año y medio o 2. Es cuando nosotros vamos a determinar cuál va a ser nuestro tipo de apego y cómo van a ser nuestras relaciones. Claro que se puede trabajar, es algo que se puede arreglar, pero se necesita de terapia y esas cosas porque pues es algo que ya traemos arraigados desde que somos bebés. Entonces sí es muy importante que se haga bien desde el principio para que después no tengas que corregirlo, porque es mucho más difícil después tratar de arreglar a un niño que, por ejemplo, ya está en la delincuencia, como los casos que él investigó. Entonces, sí es muy importante que todos sepamos sobre este tema y que si tenemos un hijo estemos muy conscientes de que tenemos que prestarle mucho cuidado de atención. Y pues eso es todo de mi parte.
Sin duda, un tema de panel de discusión muy interesante que estuvimos abordando, cómo todos estos fundamentos psicológicos de la resiliencia influyen en su desarrollo, como el psicoanálisis, el humanismo, todas estas teorías que causan una gran influencia, así como la psicología positiva, la teoría del aprendizaje social de Bandura y la teoría del apego de John Bowlby. Cómo todos estos fundamentos psicológicos más que nada influyen en la resiliencia. Desde la neurociencia hemos venido abordando que se considera a todas estas personas que desarrollan esta resiliencia, tienen un mayor equilibrio emocional frente a situaciones de estrés que se les presentan en la vida diaria, saben equilibrarse emocionalmente y esto a su vez les permite una sensación de control frente a acontecimientos que quizás puedan ser difíciles de sobrellevar, pero con estos fundamentos que nos mencionaron y todas estas teorías que se enfocan en analizar esta psicología de fundamentos psicológicos de la resiliencia, cómo estas ayudan de cierta manera. Pues de antemano agradecer la participación de los panelistas, Patricia Calderón, Abelardo Juanche, Óscar Uriel Reyes, Aranza Mesa por su destacada participación en este panel de discusión. Pero no nos queremos ir sin antes dejarles por aquí en la descripción de este video algunos cuestionamientos que se van a estar respondiendo posteriormente a cada uno de los participantes, de la audiencia que nos está acompañando en esta noche. Aquí en la cajita de la descripción del video les vamos a dejar algunos cuestionamientos y pues fue un gusto estar aquí con ustedes abordando este tema tan interesante del panel de discusión.